Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en Jueves de Cine en Casa Buñuel, que organizan la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficos, la Filmoteca de la UNAM, con el apoyo de la Cátedra Bergman de Cine y Teatro, y Cultura en Directo UNAM, que me regalaron a mí la oportunidad de tener una conversación con quien considero uno de mis maestros, que es Nicolás Echevarría. Yo no tuve la fortuna de que me tocara en el periodo en que Nico daba clases. Eh, Me fui haciendo amigo de él con el paso del tiempo, pero definitivamente fui aprendiendo mucho a partir de sus películas y después, por supuesto, cuando coincidíamos viajando, que creo que es donde mejor nos la hemos pasado, comiendo mariscos, comiendo pescado, en cantinas en Colombia. Ahí es realmente en donde yo he podido aprender mucho de Nicolás Echevarría, porque pues creo que ha sido siempre muy generoso conmigo, nos tenemos mucho cariño, a ver qué dice él. Y bienvenido, Nico, muchas gracias por aceptar Gracias, este homenaje. gracias, querido Bernardo. Y bueno, debo confesar que uno de los grandes honores que he recibido a lo largo de mi carrera y vida, haber sido sinodal en tu examen profesional, ¿eh? Salud por eso. Fue una salud y fue una experiencia increíble, ¿eh? Porque Estuvo además padre, me acuerdo. yo no conocía tu película de La canción del pulque y y No, bueno, que fue tu examen profesional. fue mi tesis exactamente. Estaban tú, estaba Juan Carlos Rulfo, estaba Luis Lupone y estaba nuestro queridísimo Tony Kun como sinodal. Ese, tenía yo sinodales de lujo. Pero bueno, Nico querido, eh, para quienes no conocen a Nicolás Echevarría, que bueno, es una figura muy, muy relevante para la historia del cine contemporáneo mexicano. Voy a mencionar algunas de sus películas, son muchas, es mucho trabajo de Nicolás, pero voy a mencionar quizás las que para mí han sido mucho más relevantes, que por supuesto no es Judea, su primer cortometraje. Eh, María Sabina, que creo que fue una película que hizo mucho, mucho revuelo y que me encantaría que habláramos en esta ocasión sobre la película. Tezuinada, que es un delirio en la Sierra Tarahumara, filmado como los delirios que filma Nicolás. Poetas Campesinos, que quizás es la película de Nicolás que a mí más me ha inspirado y que a mí me reveló de la misma manera, tantas cosas de la misma manera en que quizás me lo reveló Las Urdes de Buñuel, en términos de la construcción de la realidad por el montaje. Por supuesto, El Niño Fidencio, que quizás es una de las películas que mi generación más vio. Y después tiene grandes películas como Cabeza de Vaca, por supuesto, y la más reciente, vista al menos, que es Eco de la Montaña, pasando por un catálogo inmenso de producción de documental televisivo y cinematográfico, una gran colección de la Cristiada que hizo, es uno de los grandes narradores de la Cristiada. Y bueno, Nico, tú cuéntanos un poquito, por favor, ¿dónde naciste tú? ¿Tu familia es de dónde? ¿Quiénes eran tus padres? Sí, mira, Bernardo, yo soy de Tepic, Nayarit, y desde niño estuve acostumbrado a convivir con los bucholes y los coras en la plaza del pueblo. Jamás me imaginé, hasta cuando viajé a Nueva York, que a mi lado, al lado, a la vuelta de la esquina o al otro lado de la montaña, iba en el futuro a descubrir un mundo que me iba a marcar para toda mi vida, que es el mundo de los ritos, religión y el éxtasis en la Sierra Madre Occidental con los bucholes y los coras. Tuve que ir a Nueva York y en un episodio muy interesante, en una consulta médica, abriendo una revista, me di cuenta por primera vez que yo era vecino de este grupo, de estos dos grupos, bucholes y coras. Y yo en Nueva York empecé a hacer cine después de haber estudiado música y haber estudiado arquitectura. Y eso me llevó a regresar a mi tierra y cruzar, digamos, la frontera de ese mundo, de esa tierra incógnita, y convivir y hacer mi primera película que se llama Judea sobre los coras y posteriormente trabajar años con los bicholes. Las dos películas son muy diferentes. Judea es un ensayo cinematográfico
experimental. Creo yo que es de las cosas más audaces que he hecho. Y contrariamente, la segunda, la de una película que se llama Hikulitame sobre los huicholes, sobre la peregrinación de los huicholes, ya en concreto, es una película mucho más ortodoxa, con un narrador. Los dos son cortometrajes, pero sí son radicalmente diferentes, ¿no? Yo creo que cuando un cineasta empieza su carrera, uno intenta, pues, varias narrativas, varias maneras de hacer cine, digamos. Uno experimenta muchas cosas, pero creo que mi acercamiento al cine a través de Judea es una de las cuestiones que yo más aprecio en mi futuro desarrollo como cineasta, ¿no? Esta querer o pretender de alguna manera lograr, como tú lo acabas de decir, una especie de, pues bueno, no sé si suena muy pretencioso decirlo, pero una especie como de éxtasis contra la narrativa, contra explicar, o sea, el poder de la imagen y la música contra una narrativa didáctica y documental más ortodoxa, digamos, ¿no? Ahí ve, por ejemplo, cómo, ¿te acuerdas de Mitote, de Eugenio, nuestro querido Eugenio Sí, Polgovsky? claro. Tiene todo que ver con tu cine. Yo quizás es la película que más homenaje te hace, no sé si muy consciente, pero yo cada que veo Mitote veo mucho el mundo de Nicolás, que de eso hablaremos un poquito, de toda la construcción sonora, el trabajo en la música, Sí. el ensayo etnográfico de alguna manera. Pero dime una cosa, Nico, tú vienes de tu familia, ¿a qué se dedicaba? ¿Quiénes son? Porque yo conozco a tu hermana está muy metida en el indigenismo, pero tu familia más o menos, ¿de dónde viene, Nico? ¿Cómo era la vida en Tepic? Mi padre agricultor y yo nací en Tepic, pero mi infancia la pasé en Santiago Ixcuintla. Santiago está muy cerca de Mezcaltitán, que es algunas teorías como Gutiérrez y Tibón lo ubican como el lugar mítico de la salida de los aztecas, ¿no? Una teoría, hipótesis no comprobada, pero bueno, yo pasé mis primeros años de mi infancia en Santiago y posteriormente a la muerte de mi padre murió muy joven, nos trasladamos a Tepic y viví. ¿Qué edad tendrías tú, Nico? Cuando murió mi padre tenía 5 años. Muy chiquito. ¿Y tu mi madre padre, con cuántos? ¿Con cuántos se mudó tu mamá? 30 y tantos, 35, 36 años por ahí. ¿Y con cuántos niños? Una cosa que te pido es que no me hagas hacer cuentas, porque... Bueno, ¿con cuántos niños, con cuántos hijos tuvo que emigrar? Porque me hace pensar mucho en mi abuela también. Sí. Emigró de San Miguel, el Alto Jalisco, a Ciudad de México, después de la muerte de mi abuelo. Mi padre tendría unos 9 o 10 años. O sea, tu familia se emigró a la ciudad con 11. Sí, somos salteños, hijo. Tu familia es cristera totalmente. Nació así en el corazón de la guerra cristera. Exactamente. Y me hace pensar en eso. ¿Tú cuántos hermanos con cuántos migró tu madre? 3 hermanos. ¿Con cuántos hermanos tú? 3 hermanos. 3 hermanos, yo soy el mayor, sí. Y luego, Nico, ¿cuándo vino la idea de por las artes? Porque antes del cine, pues te dedicaste a muchas otras cosas. Volviste ahora a la pintura un poco, he estado viendo, pero ¿cuándo es que decides irte a Nueva York, Nicolás? ¿O qué es lo que te estaba generando a ti? Bueno, yo estudié música, ahí conocí a Mario Lavista fue mi maestro de composición. Obtuve una beca para trabajar en el taller de Carlos Chávez, conocí a Carlos Chávez, asistió a algunas de nuestras clases, tuve, bueno, esa fortuna de haberlo conocido y haberme sentado con él junto al piano y haber obtenido una clase, una sola, en los 2 años que estuve en el taller. Y a partir de mi relación con Mario y yo tuvimos un grupo que se llamaba Cuanta, sobre música electroacústica. Y
dejé la música me daba un poquito de trabajo, empecé tarde y en un mundo totalmente académico, y me costó muchísimo trabajo ponerme al nivel de mis colegas. Me costaba muchísimo trabajo componer, más bien tenía más facilidad para improvisar. Formé un grupo antes de ir al conservatorio de jazz, ¿no? Medio psicodélico, se llamaba Las Constelaciones de Neptuno, imagínate nada más. Entonces, imagínate el grado de pachetez, mano, de esa época. Sí, sí, eso estoy pensando. Tengo Es la quinta dimensión, Nicolás. Tengo una crónica del primer concierto que dimos con las ondulaciones de Neptuno, perdón, no se llama las ondulaciones de Neptuno. Y tengo una crónica de ese concierto en donde tocaba tan duro, tan fuerte el piano, que acabé sangrando todo el teclado, ¿no? Y la gente, en lugar de escuchar mi música, me aplaudieron por ese acto dramático. Era como un happening, ¿no? De haber ensangrentado. Un performance involuntario. De lo fuerte que lo tocaba, y acabé con todos los dedos hinchados. ¿En dónde Pero fue? Esa es una metáfora de la razón por la cual dejé la música, porque me dolía mucho la música, ¿no? Ajá. Entonces dejé la música y me fui a vivir a Nueva York. Ahí estuve en un taller que se llama Millennium, que tenía una característica maravillosa, que era un taller totalmente libre. Ahí no había maestros. La única condición para entrar al taller es que tú tuvieras un material filmado y ellos te apoyaban para editarlo y terminarlo. Entonces, empecé mi aventura como cineasta y... ¿Pero de dónde te vino la aventura de cineasta, Nico? En Nueva York. Pero tú conociste gente muy extraordinaria en Nueva York, platícanos un poquito. Porque este lugar Millennium tenía invitados, bueno, creo que pues poca gente los conoce, exceptuando a Najum Pike, por ejemplo, Stan Brakhage, Michael Snow, Paul Sharitz, todos iban a dar pláticas y a mí me sorprendía la enorme libertad con la que trabajaban estos personajes, estos cineastas, y yo creo que esta influencia fue muy definitiva. Por ejemplo, en Judea. Judea realmente no tiene una estructura cinematográfica, tiene una estructura musical. Digamos, la parte audaz de Judea es que yo no cuento la historia cronológicamente, sino la cuento como si estuviera componiendo una pieza musical en forma sonata, digamos, A, B, C, ¿no? Introducción, un tema con variaciones y la salida. Entonces, lo que realmente es importante en la estructura de Judea es la parte musical. Entonces, las partes con más movimiento tenían obviamente apoyo musical mucho más franco, y eso lo convierte primero en un disparate, pero realmente era como mi primer trabajo, y yo, influenciado por esta corriente de rebeldes y de gente que buscaba de toda forma ser no ortodoxa, pues así fue mi primera película. Pero yo siempre he sentido que el espíritu de Judea es lo que más me ha inspirado y lo que ha creado en cada una de mis películas, menos en las partes más, bueno, en casi todas mis películas, esta pretensión de esta cuestión que hablamos antes, ¿no? De buscar comunicar a través de la imagen y de la música y tratar de evitar un poquito la narrativa convencional, ¿no? Así, en YouTube está, si no lo han podido ver, es bastante breve. ¿Qué dura, Nicolás? Dura 24 minutos. Creo que en YouTube hay fragmentos. Hay fragmentos, así es, hay fragmentos. Yo la pude ver con Orlando Mora en Medellín cuando fuimos juntos a Colombia. Ahí yo pude ver por primera vez Judea porque era muy difícil acceder a la película. Sí. Pero ahorita, a propósito de lo complicado que es acceder a las películas, ¿no?
tú vuelves a México en los 70 ya con la intención de dedicarte al cine, aunque ya venías también de la plástica. ¿Cómo era ser cineasta en los 70, Nicolás? Bueno, mira, ¿Con qué escenario te encuentras? yo después de haber hecho Judea y la película sobre los bucholes que se llama Hikulitame, que me gustaría hablar un poco sobre, bueno, si quieres después tocamos el tema, sobre la peregrinación del peyote, que fue una de las cosas que más me formó a mí como ser humano y como cineasta, digamos, ¿no? Después de haber realizado esas películas, yo trabajé en la Cineteca en un proyecto muy interesante que se llamaba Cinemóvil. En esa época, gran territorio de la República Mexicana no tenía señal de televisión ni tenía cines. Entonces, al director de la Cineteca, Irán García Borja, se le ocurrió crear un programa llamado Cinemóvil que consistía en viajar a lugares donde el cine y la televisión era inaccesible y proyectar películas sobre el cine de la época de oro de México, digamos. Entonces a mí me tocó explorar toda la parte sur de la Sierra de Puebla. Ahí fue donde yo descubrí, bueno, no descubrí, donde me encontré con el circo de poetas campesinos y más tarde, después de 5 años, regresé a realizar esa película, ya que yo ya no trabajaba en la Cineteca ya se había quemado, incluso ya estuve incendiado, y después yo trabajé en el Centro de Producción de Cortometraje. No tengo ningún empacho en decirlo, fui fotógrafo en la campaña de José López Portillo. Me reclutaron como fotógrafo. Y el Centro de Producción de Cortometraje se fundó en 1971. Fue fundado por Carlos Velo, a instancias de Luis Echeverría. Y la función de cortometraje era un medio de difusión de los actos y obras del presidente, una especie como de centro no de propaganda, etcétera, pero sí de información. Como lo que fuese propie después un poco. Exactamente. ¿Y por qué se volvió tan relevante, Nico? ¿Por qué es tan relevante en la historia del cine de este país el Centro de Producción? Mira, te voy a decir por qué para mí, voy a hablar a título personal y no voy a inventar la historia del cine documental porque no la conozco. Conozco mi historia y es la que voy a platicar, la que voy a contar. Yo entré al Centro de Producción de Cortometraje y tuve la enorme fortuna, de que el director fundador en esa época era Carlos Velo. Carlos Velo, claro. Director del CCC, fundador después. Del CCC. Y te digo por qué fui muy afortunado, porque era un hombre muy generoso. Y yo de nadie he aprendido de fotografía más que ver los rushes de Rubén Gámez. Él nos permitía entrar a la sala sin ningún pudor y yo las experiencias más extraordinarias que he tenido en mi vida es ver los rushes de Rubén Gámez. Ahí hizo Los Murmullos, creo que fue por ahí en 78. Era ver los dailies, como se hizo rushes, que es el material en bruto antes de ser editado. Era como ver una película, de ver algo. Era un fotógrafo realmente impecable desde que empezaba la toma hasta que terminaba. Yo creo que en mi experiencia, bueno, hablo de esa época, me deslumbró la manera como este hombre trabajaba y me da una tristeza enorme que ese gran talento que hizo La Fórmula Secreta, que es una película que a todos nos ha impactado y a todos nos ha hubiera tenido esa injusticia de que realmente fue un cineasta totalmente desaprovechado. Y bueno, entre otras cosas, también sucedió una cosa muy interesante. Me tocó todavía, creo que fue, a ver, mira, aquí tengo el dato.
porque en cortometraje, el centro de producción, no se hacían pocos documentales con un tinte cultural. Creo que el primer largometraje documental lo hizo Ripstein con, el Palacio Lecumberri. Así es. Es una, Que había sido iba a ser para conmemorar Lecumber, para el aniversario de Lecumber. Sí, también fue importantísimo. Perdón, ¿no? Pero no había espacio para lo autoral, Nico, ¿no? Había muy poco espacio para lo autoral. Sí, entonces. Exacto. Lo de Ripstein fue en 76. Y sucedió una cuestión muy interesante, que López Portillo fue el único candidato a la presidencia. Entonces relajó la cuestión de la propaganda política y de repente Carlos Velo empezó a derivar, en lugar de concentrarse en la cuestión de las giras del señor presidente, y ahí va a haber cosas muy interesantes, porque la visita, por ejemplo, de Echeverría a Mao Zedong la filmó Gámez, estuvo creo que Alexis Grivas. Imagínate ese material que está por ahí guardado en un archivo y nadie ha aprovechado. Bueno, ya mencionaste dos que yo uso en mis películas, Gámez y Grivas, que son en Las Ladrones, por ejemplo. ¿Te acuerdas de esa secuencia en donde está el puente de la niña bellísima, en donde le están peinando y trenzando, le parece un carterista? Eso lo filmó Gámez. Se sabe poco de ese material, pero son materiales que yo incluso me he robado. Ajá, qué maravilla. Bueno, pero dime, perdón. Entonces empezó este relajamiento, digamos. Fíjate lo que nos ha costado a los cineastas, repito, hablo por mí, el ganar la libertad de hacer documental de cine de autor, sin estar ligado a una cuestión, a tu mecenas o a tu productor, y estar obligado a pagarle a tu productor con un favor político, digamos. Entonces, yo creo que uno de los antecedentes más importantes fue lo de Ripstein, y luego, después, se crearon dos largometrajes, uno sobre Rigo Tobar, que fue un éxito rotundo, al mismo tiempo que yo estaba filmando María Sabina. Y tanto Rigo es amor, o algo así se llama la película, que tuvo un éxito tremendo, y María Sabina, yo no sé si la película de Ripstein fueron uno de los primeros documentales, incluso tuvieron que hacer una gestión para exhibir documentales en las salas cinematográficas, porque en esa época no se exhibían documentales en salas cinematográficas. Entonces entró como ariete, digamos, Rigo, y atrás llegó María Sabina, y María Sabina se estrenó en el Cine Regis con la presencia de la sabia mazateca, ¿no? Y bueno, tuvo una difusión pues de 8 o 9 semanas, pero hay que recordar que en esa época el cine estaba nacionalizado, todavía no se daba la época, regresó la época en donde el Estado y los productores privados se unieron para empezar a producir películas. Eso llegó hasta la época de Salinas, y Cabeza de Vaca fue una de las primeras películas que ya se hizo en coproducción con el Estado y los productores privados. Nico, y me decías que el recorrido, el viaje de peyote que hiciste, te modificó mucho la vida. Me gustaría que nos platicaras un poco por qué y cómo llegas a María Sabina, porque fue accidental. Bueno, sí. Primero, el viaje de peyote. Accidental. No, sí, no, bueno, es una historia increíble. Primero, aunque realmente la única película que he hecho expresamente sobre la peregrinación del peyote es este corto que da para mucho más, pero bueno, en esa época tenía poco material, no tenía mucho dinero, la produje yo. Es una de las experiencias más increíbles que yo he tenido en mi vida, ¿no? Primero, porque es un recorrido de más de 1,000 kilómetros, desde la Sierra Madre Occidental hasta el desierto de San Luis Potosí, que es una peregrinación con una tónica mística, digamos, ¿no? La intención de la peregrinación
es que a través de la caminata, que es en soledad y en silencio, con una columna aproximada de 15, 20 peregrinos, es una columna que al frente va el que conoce perfectamente el camino, porque es un camino a pie y no a través de las carreteras. Entonces cruza toda la Sierra Madre, varios paisajes hasta llegar al desierto, con el guía, que se llama el Urupuecame, que es el que va el primero en la línea, y se respeta el orden de los peregrinos. Los que mejor conoce el terreno es el que va adelante y el que va atrás, un poco siguiendo el esquema de los alpinistas, por si alguien se rezaga, se queda perdido, está el que está al fondo y para que la culebra, digamos, no se interrumpa, ¿no? En el trayecto hay una dieta muy rigurosa, se bebe agua y tortillas secas, nada más. Hay una especie de alejamiento espiritual o acercamiento espiritual a través de la renuncia de tu lugar, tu casa, tu familia, el sexo y la comunicación, porque es una caminata prácticamente en silencio. Y hay varios ritos que son muy interesantes. Uno de ellos, el primero, es una confesión de las transgresiones sexuales públicas. Y esto me lleva a una situación muy interesante, porque uno de los, nada menos que lleva al frente de la fila, iba su mujer acompañándolo a él en la expedición. Era la única mujer que nos acompañó. Y la mujer confesó varias infidelidades en frente de él en una confesión pública. Y el Urupuecame sufrió una crisis tal que llega un punto en la peregrinación en donde se llama la puerta de las nubes, en donde el chamán les pregunta a cada uno de ellos si están suficientemente libres de culpa como para cruzar y aceptar el reto de peyotarse, de ponerse hasta el gorro con el peyote, para que de alguna manera tu historia anterior no te perjudique y no vayas a tener un mal viaje, como le decimos nosotros. Él, a pesar de estar muy azotado y muy, muy fregado, aceptó el reto de pasar a la puerta, que es una puerta invisible. En un lugar en el desierto, de repente se para el chamán y dice, aquí está la puerta, y haz de cuenta que fuera una puerta real, y empiezan a pasar en fila los que se atreven y los que se creen que pasaron la prueba. Pues la pasó, pero la pasó tan mal durante la peyotiza que tuvieron que amarrarlo a una yuca, y pasó 2 días amarrado, y fue terrible porque en la noche aullaba como si fuera un lobo, como un perro atado a un poste, y era nada menos que el guía principal de toda la expedición, ¿no? Viví eso para comprobar una cosa, que muchas veces las películas son mejores películas las que pasan atrás de la cámara que lo que uno filma y lo que uno hace. En este caso yo tuve otra experiencia maravillosa, fue la iniciación de un chamán durante ese viaje, que comió una cantidad se comió como 20 y tantos peyotes. Y entonces después de después de un día de éxtasis, se la pasó prácticamente de cuclillas con la cabeza clavada hasta el gorro, y después de que pasó el viaje le pregunté cuál había sido la visión que había tenido y por qué él había descubierto que era chamán y que podía cantar. Y dice, aluciné que había una máquina de escribir en medio del fuego y que empezaban a salir las páginas en blanco. Yo iba tomando las páginas en blanco del fuego y empecé a leer lo que había ahí y empecé a cantar. Y eso me recordó mucho también otra experiencia con María Sabina, que también la retoma Gordon Wasson, que la primera visión de María Sabina siendo niña es que se le apareció un libro blanco, sin letras. Y ella empezó a leer el libro y empezó a cantar. Y se dio cuenta de que gracias a esa visión o a esa experiencia, tanto el Buchol como María Sabina mismo empezó a cantar.
Y otra cosa, cuando estaba yo filmando María Sabina, había un Pero cuadrito. ¿cómo llegas, Nico, con María Sabina? Bueno, pero estamos con los bicholes todavía. Bueno, en Vamos, fin. ok. Todo por allá, en Occidente todavía. Bueno, en fin. Eh, eh, lo que iba a decir es que en el altar de María Sabina había una imagen de Santa Bárbara que está recostada con un libro en blanco. Entonces, todas estas cosas se fueron como ligando una tras otra. Y, y y bueno, ya pasamos a María Sabina. A ver, ¿qué me ibas a preguntar? Nada, ¿cómo que nos Este, cuentes? ya ¿Cómo salí, llegaste con María Sabina, que según ya había salí, sido ya medio salí de accidental? ya salí de la Sierra Huichola. Exacto. Ya saliste el peyote, ahora vamos por los niños santos. Uh-huh. ¿Cómo llegas, porque dices que tú no ibas con intención de hacer una película, ¿no? ¿O ya ibas con la intención de hacerla? El responsable de la producción de María Sabina fue Bosco Aroche. Bosco Aroches. Sí. Un día me llamó y me dijo, esta es una cuestión muy secreta, ¿no? Mañana en la mañana, con una cita en el aeropuerto, en el hangar presidencial, porque vamos a salir y vamos a tener un viaje que hasta mañana te puedo decir dónde vamos a ir. Entonces, al principio fue un viaje de México a Oaxaca, porque el pretexto de ese viaje era la asistencia a un informe de un gobernador en Oaxaca, pero en Oaxaca nos recogió un helicóptero y el Tú no helicóptero... sabías nada cuando llegaste a Oaxaca todavía. No, sí. No, bueno, en Oaxaca fue un traslado en línea comercial, digamos. Y en Oaxaca mismo nos recogió un helicóptero, que era el helicóptero del presidente. Creo que el presidente estaba de gira y Margarita López Portillo había aprovechado la situación y en un acto de vagancia y de aventura, a ver, agarremos el helicóptero y vamos a ver a María Sabina. Entonces era un helicóptero de turbina grande. Ahí yo ya supe la misión secreta de a dónde iba, ¿no? Iba Gutiérrez Tibón, Andrés Enestrosa, Iván de Negri, uno o dos militares, Margarita López Portillo, y en fin, ya no me acuerdo quién más. Iván de Negri entonces ya era el director del Centro de Producción de Cortometraje. Entonces, pues, en fin, esta historia la he relatado ya muchas veces. No hago la historia ya muy larga. Antes de llegar a Huautla, recibimos un mensaje en la torre de control que no podíamos aterrizar porque estaba muy nublado. Entonces tuvimos que regresarnos en helicóptero a Tehuacán y en Tehuacán aterrizar y esperar a que el cielo se aclarara de alguna manera. En ese inter, Margarita López Portillo sugirió que nos tomáramos todos de la mano y creáramos un círculo y cantáramos unos mantras. Yo me excusé porque yo tenía una cámara y quería documentar, universalizar el incidente, como dice Tablado. Entonces, pero los demás sí se tomaron de la mano, hicieron un círculo y empezamos a cantar, bueno, empezaron ellos a cantar los mantras. Y efectivamente el cielo se despejó, llegamos, ya nos subimos al helicóptero de nuevo, llegamos a Huautla, y al llegar a Huautla había un sitio señalado con cal donde tenía que aterrizar el helicóptero. Y al llegar, acercarnos a ese sitio, empezaron a volar los techos de las casas por la hélice del helicóptero de turbina, y volaron todos los techos y los techos aledaños se quedaron sin techo. Digo, las casas aledañas. Entonces, bueno, cuando bajó el helicóptero ya había un motín, ya la gente que vivía en esa casa había motinado,
Y hubo había creo que el alcalde o el responsable político de Huautla negoció y bueno, se acabó. Y luego en la noche pues, tuvimos una sesión de hongos con María Sabina. También Margarita. Con Margarita. Doña Margarita también. Ah, sí. Bueno, yo me atrevo a decir que yo creo que fue por instancia de Margarita López Portillo que se hizo la película. Yo creo que ella quería conocer a María Sabina y quería realizar, no un largometraje, un corto sobre María Sabina, ¿no? Y yo regresé tiempo después, en un camper, éramos Luis Antúnez, la sonidista, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, Heriberto Gutiérrez, que era mi asistente de cámara, que ahora creo que es una persona muy importante del sindicato del STPC, y me estacioné al lado de casa de María Sabina y estuve viviendo en su casa prácticamente 7 días, y en esos 7 días tuve la fortuna y la suerte de que llegó una paciente indígena a tratarse es la que filmaste. Con ojos, que fue lo que filmé, y fue muy afortunado porque yo había ido en tiempos de estudiante del conservatorio, había ido a ver a María Sabina y había comido hongos con ella, pero con gringos y con turistas y jóvenes como yo, ¿no? Uh-huh. Es importante recalcar que Gordon Wasson, un banquero que se retiró de ser banquero y se dedicó a la investigación de los hongos alucinógenos después de retirarse de banquero, visitó la región de la Sierra Mazateca, creo que en 54, y tuvo una sesión de hongos con María Sabina. Ella era totalmente desconocida. Estamos hablando de 1954 o 55. En 1957, él publicó un artículo en la revista Life, en donde documentaba lo que era una sesión de hongos alucinógenos, cuando muy poca gente conocía que había hongos alucinógenos. Y esa revista causó un revuelo tal que, aunque él quiso proteger la región Huautla y a María Sabina cambiándole los nombres, o sea, en lugar de decir Huautla, le cambió el nombre, y en lugar de decir María Sabina, también le cambió el nombre, inmediatamente investigaron de quién era, de quién se trataba, y en una década, estamos hablando de los 60s, Huautla estaba atascado de hippies. Ahora, Wasson temía que eso iba a pasar y las expectativas fueron peores de lo que él pensaba. Él le llamaba a los hippies balas perdidas, así les llamaba. Los que iban en búsqueda de, pues no sé, de la verdad, del conocimiento, de una epifanía, de una revelación. Y también describe Wasson cómo en los 60 tuvo que subir el ejército y bajarlo a todos los hippies de Huautla. No tanto a petición del presidente, porque también su hijo, el hijo de Díaz Ordaz, creo que era también fan del rockero. Y músico, claro. Alex Lora le dedica canciones. Alex Lora le escribió canciones y todo. Ah, qué maravilla. Al hijo de Díaz Ordaz. Pero también fue una iniciativa del mismo pueblo, que ya estaban hartos de ver a los hippies encuerados, yendo de un lado a otro y bañados encuerados en el río. O sea, afectó de manera también. ¿No te preocupaba eso, Nico, mientras estabas filmando todo esto que ya venía detrás de María Sabina? O sea, ¿cuál era tu presión mayor al hacer esto? ¿Ya estabas trabajando con Andrés Enestrosa o no? ¿Cómo empezó ese proceso de colaboración? Porque estaban juntos ahí, ¿no? Una persona clave en esta película fue Álvaro Estrada, que escribió una biografía sobre María Sabina. Yo vi con él era mazateco y hablaba perfectamente mazateco, y gracias a él yo pude entender lo que decía María Sabina durante las veladas, porque yo, mientras estaba editando,
no entendía lo que decían, entonces él me empezó a acompañar al cuarto de edición y de ahí surgieron los subtítulos de la película. Sí. Y cuando yo fui a filmar a María Sabina, ya María Sabina era prácticamente una desconocida, Gerardo. Estaba muy viejita, ya prácticamente Sí. no practicaba, no hacía veladas. Uh-huh. Y O sea, que fue completamente afortunado que llegara esta mujer a curarse. A la mujer que llega a curarse, la mujer que tienes filmada en Sí, esta claro, secuencia. totalmente, porque O sea, fue, yo por primera vez entendí lo que era la técnica no de María Sabina, una técnica ancestral, de sí. siglos, transmitida de generación en generación, de cómo se cura a un padecimiento, incluso un accidente, una cortadura. En este caso era una mujer que le había caído en el pie agua hirviendo y tenía el pie hinchado, así como elefantiasis, así también. Uh-huh. Y bueno, yo soy testigo que la mujer se curó. A la segunda sesión, que fue unos días después, la mujer estaba prácticamente curada, ¿no? Uh-huh. ¿Y Andrés cuándo entra, Nico? Entonces, Andrés Enestrosa, ¿cuándo entra? Entonces, yo creí pertinente contar la historia de la vida de María Sabina y contar cómo ella había aprendido a curar, etcétera, etcétera, cuál había sido su vida, sus maridos, sus hijos, etcétera, etcétera. Y recurrí al libro de Álvaro Estrada, María Sabina, la sabia de los hongos, que está publicado del siglo XXI y lo recomiendo muchísimo porque es una maravilla. Fue para mí inspirador y fue en gran parte responsable de la solución que yo tomé. Entonces lo que hice fue de la entrevista, las entrevistas que le hizo Álvaro Estrada, yo hice mi estructura de alguna manera narrativa, pero no quería que fuera una mujer, porque no quería que fuera evidente que mucha gente pensara que era María Sabina la que estaba hablando. Entonces recurrí a Andrés Enestrosa, que es zapoteco y que tiene acento en el español, no solamente de un hombre viejo, sino también este acento de indígena. Algunas gentes no les gusta esa narración. Bueno, yo creo que en un momento, yo no me arrepiento, yo creo que hizo un buen trabajo. Y es una cuestión como, yo lo consideré como algo como junguiano, como que el hombre, en la mujer habita el espíritu del hombre y en el hombre habita el espíritu de una mujer. Entonces me encantaba que un hombre dijera: yo soy la mujer que sola nací, yo soy la mujer que sola caí, yo soy la mujer, es un hombre el que está hablando. Eso me pareció padre, ¿no? Me pareció. Y entonces, finalmente se quedó él como narrador y como historia, como el que cuenta la historia de todas las vicisitudes de esta mujer, ¿no? Uh-huh. Que es terrible la vida de María Sabina. Bueno, murió a los 85 años, yo la filmé a los 80. Ya era una mujer anciana, sin dientes, le daba mucha pena cantar porque se le veía que no tenía dientes, le daba mucha pena cantar porque de repente ya no lo hacía con la fluidez que lo hacía cuando era una mujer joven, ¿no? Que le salían las palabras y las poesías como si tuviera una diarrea de voz, ¿no? No tenía que pensar. Y ella lo atribuía a que él, a través de ella, alguien más estaba hablando a través de ella. Maravilloso. Nico, bueno, después lo haces con Guillermo Sheridan, también que usas la voz de Sheridan y un poco el guión. Me imagino que el guión colaboró contigo, Sheridan, para Tesguinada, ¿no? En Tesguinada, hice lo mismo, ¿no? Hice lo mismo que con María Sabina. En Tesguinada hice un compendio de entrevistas que le hicieron a Tarahumaras y Sheridan les creó la narración, ¿no? Pero basado en entrevistas que le hicieron creo que es Robert Singh, el que hizo las entrevistas. Entonces yo, bueno, Sheridan
eh, hizo la narración, me ayudó muchísimo con el guión. Igual de Niño Fidencio, él fue un gran colaborador. Sí. Después, obviamente, Cabeza de Vaca fue también el guionista, ¿no? Y pero mira, ya medio entrando a Cabeza de Vaca, bueno, falta Poetas, pero entrando a Cabeza de Vaca, yo siento que en un momento dado yo me sentía muy identificado con este personaje, hablando de mi infancia, de que el mundo lejano y fantástico estaba al otro lado de la montaña, el mundo de Cabeza de Vaca estaba del otro lado del Atlántico, ¿entiendes? Y yo me identifico con Cabeza de Vaca en el sentido de pretender inmiscuirte en otra cultura totalmente diferente a la tuya, y vaya, sentirme huichol, como Cabeza de Vaca se sintió indígena, digamos, ¿no? Y finalmente renegó en contra de su propia cultura. Bueno, yo no lo he hecho con la mía, pero por ahí voy, ¿no? Oye, ¿y fue difícil, Nico? ¿O qué es lo que te regaló haber hecho tantos documentales de ritos, magia, religión, cuando enfrentas un proyecto de las dimensiones de Cabeza de Vaca con un equipo muy sólido detrás? Sí. ¿Era tu primera ficción de ese tamañote? ¿Cómo fue ese salto para ti? ¿O ese paso para ti? ¿Cómo fue? Pues mira, lo que hice fue imitar lo que yo había vivido, lo que había visto. Por ejemplo, la curación del gigante, todo eso, yo presencié en el Mundo Sol, bueno, hablando de María Sabina igual, etcétera. He tenido una pasión y además una fortuna, no solamente de haber convivido con chamanes, sino verlos en acción, verlos cómo curan, verlos cómo actúan, y además relacionado con el mundo de la religión, de los ritos y del éxtasis y el uso de alucinógenos. Yo había vivido todo ese mundo directo, pero nunca había tenido la oportunidad de crearlo, como yo lo había visto, como yo lo había vivido. Y lo que hice con Cabeza de Vaca fue exactamente eso, es recrear algo que yo ya había, porque realmente en los naufragios de Cabeza de Vaca son pocas las referencias a cómo él curaba, o son, ¿me entiendes? Pero yo al leer Naufragios, yo ya me imaginaba más o menos cómo era el proceso de la curación y cuál era el respeto y la importancia que tenían los chamanes en esta comunidad. Era como obligado a hablar de Cabeza de Vaca después de contar pues el mundo, la cosmovisión indígena, la curación, el mundo chamánico, después de haber visitado mucho pues, comunidades en México. Nico, a mí hay una película que me hizo mucha influencia, que es Poetas Campesinos. Y voy a contar un poco por qué. Porque es una película que tiene solo como premisa la realidad, pero después tiene una reconstrucción completa a partir del montaje. Me gustaría que nos contaras un poco la anécdota de cómo encuentras este círculo, de qué ocurre cuando vas finalmente a filmarlo, y cómo resuelves evocar eso, que en mi opinión va a ser el eco de lo que te regaló hace Cabeza de Vaca. Es un poco lo mismo, solamente que con la intención de tener ya un proceso quizás más actoral, con envergaduras de presupuesto distintas, pero es el inicio de un proceso de construcción de realidad por montaje. ¿Cómo fue esa historia de Poetas Campesinos? Bueno, mira, algunas críticas, digamos, negativas, entre comillas, que para mí no lo fueron, decían que Cabeza de Vaca parecía un documental y Poetas Campesinos parece una ficción, ¿entiendes? Aunque realmente lo que pasó con Poetas es que yo me encontré con este grupo, con La Maroma, en 1970 híjoles, mano. 70 y feria. 75, por ejemplo, y hasta 79, o sea, digamos que 5 años después yo pude reunir el dinero para producir la película. Pero cuando llegué a San Felipe, Tlaltepec y Coyotepec, en Puebla, ya no existía ni La Maroma, lo único que existía era la banda de música, pero no existía... La Maroma es el circo. La Maroma es el circo campesino. Y tampoco me costó mucho trabajo localizar al poeta.
Y la primera impresión tremenda que tuve en Poetas es que visité a un viejo, a un anciano prácticamente. Entonces yo dije, lo primero que pensé es que llegué tarde, man. Ya no se va a poder. Y sacó un libro, ¿no? Y lo filmé, hojeando su libro. Hay una cosa que es rara en la película, porque mientras lo estaba filmando se quedó dormido, ¿no? Frente al libro, y yo estoy en voz en off, en la voz en off de él leyendo el libro, cuando él está realmente dormido, así prácticamente dormido sobre el libro. Pero no había de otra, porque de repente revisé mi material y siempre está dormido frente al libro. Le dije, a ver, haga como que está leyendo el libro. Pero yo creo que era una persona que estaba acostumbrado siempre a actuar, a hacer cosas. Entonces agarró el libro y se quedó dormido, ¿no? Bueno, en la película no se nota mucho, pero le dije que quería hacer una película y que él era una pieza importantísima, el poeta, se llama Poetas Campesinos. Entonces dijo, no, yo ya no puedo, ya estoy muy viejo, además ya no me acuerdo de mis poemas. Y no voy a llevar el librote me da vergüenza que la gente piense que ya no me acuerdo de lo que yo mismo escribí, ¿no? Entonces empezamos a beber y total lo convencí. Y una de las cosas más impresionantes que he vivido es cómo este hombre, un poeta viejo, cascado, se convierte en un payaso. De repente, se viste de payaso, se maquilla y dice, ahora necesito un burro. Entonces, vimos el primer burro, así, a la vuelta, se trepó en el burro y dijo, a ver, se dedicó a recorrer todo el pueblo anunciando un circo que todavía no existía acá, porque yo todavía no lo formaba. Entonces empezó con el burro anunciando la Compañía Morena, imagínate la coincidencia, la Compañía Morena se llamaba, y empezó a pregonar por todo el pueblo. Inmediatamente todos los niños lo empezaron a seguir como el flautista de Hamelin, y todos los niños del pueblo iban tras el burro y el payaso, dándole patadas al burro, jodiendo al payaso, y haciendo su anuncio, y terminó en un claro, en un bosque, en donde, rodeado de todos los niños, él cantaba con la orquesta, haciendo pasos y gestos, y recitando con un acordeón, mano, con un cuadernito, porque ya no se acordaba él mismo de las cosas que había escrito hace quién sabe cuántos años. Y lo que es increíble, Everardo, es que algunos de los poemas eran de una vulgaridad, cabrón, terrible, pero estaban albureados todos, ¿ves? Y me imagino que no hay ningún niño ahorita viendo el programa, me voy a atrever. ¿Quién sabe? No pasa nada, ya son niños progres. No, bueno, ningún niño le va a interesar lo que estamos platicando aquí y yo, pero ahí te voy un ejemplo. Decía, estaba pelando un pato en una bandeja de oro, sacó la cabeza y me dijo, no me peles porque lloro. Yo no sé si necesito una explicación, pero bueno, estaba pelando un pato, ya sabemos lo que está pelando el pene, en una bandeja de oro, en una vacinica. Sacó la cabeza y me dijo, no me peles porque lloro, no me peles porque eyaculo. ¿Me entiendes? Y todos los niños, ni siquiera entendían lo que estaba diciendo este hombre. Llega uno tras otro, mano. Bueno, yo tengo filmado, por fortuna nadie entiende la metáfora y los albures de este hombre. Pero aquí hay otra anécdota maravillosa. Yo estaba tan embebido filmando al payaso, estaba clavado filmándolo a él, que se me olvidó filmar a los niños, a la reacción de los niños. Entonces, al día siguiente, volví a juntar a los mismos niños, los puse en círculo, y mi asistente era Mimo. Entonces los hizo reír a los niños. Entonces, en la película no se están riendo del payaso, se están riendo del mimo que yo llevé. No, esta es una de las ficciones, pero obviamente cuando el payaso está también
actuando, pues también los niños se están riendo. Lo que pasa es que se me olvidó filmarlos en ese momento. Así es. Yo ¿Y pensaba, las hermanas, Nico? las hermanas son las hijas de las que hacían la cuerda floja, ¿no? Y entonces era una maravilla las hermanitas Herrera, porque cuando yo fui eran dos jóvenes las que hacían el espectáculo. Y las niñas ahí salí ganando totalmente, mano. Y decías que algunos ya no querían salir en el espectáculo, ¿no? No, lo que pasa es que se pelearon entre ellos. Exacto. Entonces yo los tuve que filmar todos por separado para que pareciera que es el mismo, el circo, que están todos actuando, interactuando entre ellos. Pero la verdad es que no. Fueron 7 días de rodaje y lo monté como si fuera una ficción, vaya. Ahí la música la banda es la que te lo integra todo, la música. La banda siempre, ellos no tenían problema con. Lo que sí es muy lindo, creo yo, el inicio, por ejemplo, se ve que está un maestro dándole clases a los niños de música y utiliza la mano como pentagrama, ¿no? Mi, sol, ¿no? Si, re, fa. Entonces hacen solfeo con la mano como si fuera un pentagrama y todos los niños están cantando. Es una lección de solfeo, leyendo con la mano como si estuviera leyendo un pentagrama, ¿no? Eso me parece una lección de música. O sea, un campesino dando una clase a un niño que nunca ha ido al conservatorio, que ellos mismos enseñaron a leer música, porque otra cosa que me impresionó también de poetas es que todos leen música. Y muchos de los niños que se formaron ahí ahora son miembros de orquestas. Uno de ellos de una orquesta de Chicago, me acaba de hablar. Todavía tengo comunicación con la gente de San Felipe y la gente con el TP. Me acaban de dar la noticia que uno ya es miembro de la Orquesta Sinfónica de Chicago, un miembro de esa banda, que era niño. Igual es uno de los niños que aparece en la película al principio. Oye, Nico, ¿cuándo te dabas cuenta que ya habías filmado la película antes de entrar a la edición? ¿O te lo decía el material? Porque ese miedo siempre existe, ¿no? Cuando sabes si ya tienes o no tienes película filmada. Sobre todo no tienes guión, pues, ¿no? Igual voy a decir una tontería, mano, pero a mí me inspiró mucho la pasión de Cristo para estructurar la película. Empezando por la entrada de Cristo a Jerusalén, que es la entrada del burro, del payaso con el burro. Luego viene el sermón de la montaña, ¿no? Que es la cantada del payaso. Luego viene la crucifixión, que hace la cruz, y la banda toca Viva Cristo Rey. Y la resurrección, que es la última parte de la película, que son las trompetas tocando arriba de la iglesia, en la cúpula, que desgraciadamente la iglesia en un temblor se cayó, man. Yo no sé si ¿Y eso lo habías ubicado antes del rodaje o lo empezaste a encontrar? No, eso fue después, la verdad fue después. Me sirvió como para, de alguna manera, no tenía una idea muy precisa de cómo iba a empezar o terminar la película, la verdad. Yo lo que quería era recrear la experiencia que yo había vivido, pero fue muy diferente, porque fue de noche, con antorchas, porque yo llegué al pueblo tarde, cansado, eché una siesta en la camioneta, en el camper, y de repente me despierta el sonido de la banda tocando música clásica. Yo pensé que estaba alucinando. Salí del camper y estaba el circo con antorchas. Bueno, fue una experiencia que francamente la película no le llega a la experiencia que tuve yo cuando me encontré con estos personajes. Es lo que te ha regalado el cine, pues, ¿no? Sí, más allá de las películas. Pero tú sabes, mano, que eres cineasta como yo, que admiro mucho tu trabajo. Cuando uno tiene que poner su vida y su experiencia en sus películas, y por fortuna el cine se ha vuelto algo muy subjetivo, donde uno tiene la oportunidad de digamos, pues de sacar y de las experiencias maravillosas que uno ha tenido como documentalista en la vida. Así es. Y tratar de llevarlas a la pantalla, ¿no? Nico, y Mario La Vista, ¿qué tanto influyó en tu carrera? Bueno, mucho. Bueno, primero fue mi maestro de composición. Cuando recién yo terminé de filmar Judea, por esa época, se creó el
laboratorio de música electrónica del conservatorio, por eso tiene la música. Y porque yo en Judía no llevaba sonidista, fue otro accidente. Entonces prácticamente toda la música de Judía se hizo en un laboratorio de música electrónica, que era también algo, pues, digo, pues muy raro, ¿no? Ver a los ¿Y cómo indígenas. trabajas en Judea y después, muchos años después, haces Eco de la Montaña otra vez con Mario? No, Cabeza de Vaca. Nada. Bueno, pues, María Sabina tiene música de Mario, Niño Fidencio tiene música de Mario. Lo que pasa es que en María Sabina es más presente, en Niño Fidencio es un poquito más discreta. Pero Mario siempre que trabajaba con él me decía, ay, ¿para qué le pones música? Está bien como está, siempre al frente. No necesitamos. ¿Cómo era respetar la música de Mario, Nico? Que siempre es una música muy abstracta, muy deconstruida, pues muy experimental. Pues lo que pasa es que Mario es como mi hermano, entonces fue mi maestro, conozco muy bien toda su obra, y pues nunca hemos tenido un problema, trabajamos muy a gusto, muy bien. Uh-huh. Nico, voy a hacer hay gente que está preguntando aquí. Sí, claro. Por ejemplo, nos preguntan que si puedes hablar un poco más de la estructura musical de tu trabajo. Cada película tiene una estructura diferente. Yo creo que he explorado también un poco por el surgimiento de nuevas tecnologías, y tú lo conoces muy bien. Yo empecé trabajando en 16 milímetros, con muy poco material, porque no tenía dinero para comprar, y agarraba material caduco. Judea, de hecho, está hecho con película nueva y película caduca. Todas las partes con el grano abierto y rojo no fue intencional, ni está en postproducción. Es que utilicé película que estaba caduca y, bueno, no tenía la misma calidad de una película que acabas de sacar de una tienda. Claro. Y luego después empecé a trabajar en 35 milímetros. Empecé con María Sabina, etcétera, las demás, hasta Niño Fidencio. Y la experiencia que teníamos era, cada vez que disparábamos la cámara, veíamos el taxímetro, no teníamos mucho material, entonces vivíamos la angustia de no voy a acabar la película y se me va a acabar el material. Entonces uno tenía esta agudeza de tener un cálculo, de decir, híjole, ojalá el material me dé para terminar la filmación. Entonces era uno muy cuidadoso con el material cuando uno filmaba. A diferencia de ahora con el digital, que la cámara corre y corre y corre y uno tiene cientos de horas en el material y es más difícil editarlo también. Bueno, pero volviendo a la estructura, me gusta explorar distintas narrativas. Mis documentales que he hecho históricos, por ejemplo, Los Cristeros, Maximiliano y Carlota, La Conquista, lo mismo lo que hice con Paz, Las Trampas de la Fe, tienen otro carácter. Yo me gustaba mucho platicar con la gente, como estamos platicando tú y yo ahorita. Y sin la prisa de que se me va a acabar el material, de que nada, que corra el video y que corra el digital. Y eso le da una estructura, eso crea una estructura diferente en las películas también. No es lo mismo cuidar con exceso el material y vivir con esta paranoia de que se te va a acabar, a estar relajado y sacar lo mejor de la gente, incluso entrevistas de que duran hora y media, 2 horas, y de ahí conformar de alguna manera una estructura que tenga más que ver con la información histórica y la información documental. Por ejemplo, bueno, pues en La Conquista entrevisté a Hugh Thomas, bueno, en fin, a los expertos en La Conquista. Y ahí me apoyó Christopher Domínguez. Entonces hacíamos largas entrevistas, transcripciones, y yo editaba en papel. Nunca toqué el video hasta no tener una estructura editada con las transcripciones en papel. Y hasta entonces empezaba a editar, ya que tenía una idea más o menos precisa de cómo estaba estructurado el documental.
Y eso tiene una lección pues muy positiva, porque uno se harta, mano, de ver a la gente que estás entrevistando. La ves una vez, dos veces, tres veces, párale, échale para adelante, échale para atrás. Y llega un momento que ya no soportas a la gente que tienes enfrente, porque tanto tiempo que la has visto. ¿Ves? Y así esa ventaja, ¿no? Así es. Tienes cuando editas sobre el papel, que ya está todo estructurado, el editor agarra, pega, y ya Por lo menos llegas al primer corte, pues, ¿no? Por lo menos así llegas a un primer corte. Primer corte, entonces ya empieza a decir, bueno, esto no es importante. Y luego también es muy importante para seguir la narrativa, ¿no? De alguien empieza diciendo algo, el otro continúa complementando o, o, o siguiendo la historia, ¿no? Que estás contando. Y lo mismo haces con esta estructura de música. De alguna manera, aunque no tengas palabras, aunque no dependas de la palabra, ¿cómo estructuras cuando no se depende de eso? Sí, mira, una vez, allí en Milenio, escuché a Stan Brakhage, bueno, tú lo debes de conocer, la mayoría de la gente no lo conoce. Es un cineasta que nunca utilizó ni narrador, ni música, ni sonido en sus películas. Y él tenía una teoría. Cuando tú tienes un narrador, el narrador es el que marca el ritmo de tu película. El ritmo del narrador, ¿no? No es igual que hable como yo, así de rápido, que hable de manera pausada. Naturalmente te obliga a que tu película o a tu edición tenga otro carácter. Cuando se utiliza la música, sucede lo mismo. Tú intentas sincronizar la acción contra el compositor, contra lo que te dio el compositor. Ahora, cuando no tienes ni música ni narrador, son las imágenes las que te crean el ritmo, y él era un tremendo fundamentalista de la imagen. Ni siquiera créditos tenía sus películas. Entonces, es la imagen la que dice todo, el ritmo, la narrativa, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre sobre todo cuando filmaba en 35, en mis documentales, hacía el intento de no meter narradores, de que no hubiera narradores. Más que si fuera gente que está, no sé, cantando o hablando, pero no cabezas parlantes, digamos. Sí. Pero luego empecé a hacer documentales históricos y se llenaron mis documentales de cabezas parlantes, porque era gente muy interesante, Miguel Portilla. Bueno, has hablado con gente y has colaborado con gente muy brillante. El mismo Octavio Paz, etcétera. Entonces, llega uno, mira, cuando tú sabes, ¿verdad? Cuando uno da clases de documental, lo primero la primera pretensión de los alumnos, yo no quiero cabezas parlantes de mi película. Todo tiene que ser poesía e imagen. No sé que es totalmente absurdo, porque digo... Yo siempre les hablo de Coutinho. Que ven el trabajo de Eduardo Coutinho, brasileño, que lo único que tiene son cabezas parlantes. Bueno, pues yo he hecho documentales con prácticamente puras cabezas parlantes, ¿no? Sí. Y luego, bueno, hay un documental sobre la vida histórica, bueno, la presencia histórica de Cristo, que yo creo que es el personaje más pintado y más todo, donde no hay una sola imagen de Cristo, maestro, son puras cabezas parlantes hablando de la vida de Cristo, pero la histórica, porque participan judíos, protestantes, musulmanes, ¿ves? Entonces, imagínate lo que implica tener, por ejemplo, una larga entrevista con Picasso, o con Matisse, o con, no sé, ¿no? Es oro molido, ¿no? Pero además deja un testimonio también para futuro, pues, ¿no? Se vuelve un material que puede ser usado años después por alguien que le interese, ¿no? Contestar esta pregunta, ya llevo como una hora contestando la pregunta de la estructura. Ahí vamos bien, ahí vamos. Ya me dijeron que vamos muy bien, que buen ritmo, que la llevas bien. Okay. Sí. Oye, Nico, te iba a preguntar algo. ¿Cómo tú qué podrías decir? ¿Cómo se logra hacer una carrera cuando lo que condiciona el trabajo es la libertad creativa?
no es nada fácil ganar espacios de libertad de construcción, ¿no? Bueno, ¿Cómo ha sido para ti? bueno, he tenido épocas donde he tenido por ganar el pan, maestro, hacer Así comerciales. es. He dirigido telenovelas, no mucho tiempo, por fortuna, porque bueno, no digo que no me gustó, creo que no tuve el talento para hacerlo. Uh-huh. Y, y pues ahora en estos tiempos difíciles, Uh-huh. va a ser cada vez más difícil, maestro. Yo, Sí. digo, Por eso te lo pregunto. porque es fundamental que el Estado, el gobierno entienda que la memoria histórica, que el retratar nuestra historia, ya sea como ficción o como documental, pues es fundamental. O sea, pienso en la BBC, pienso en las grandes cadenas culturales alemanas. A mí me extraña muchísimo que México no tenga realmente un canal cultural de primer mundo. Cuando es ahora que la gente va mucho menos al cine, ¿no? O va a haber poco cine mexicano, pues son las plataformas que nos quedan, la televisión y las plataformas. Y digo, ¿quién va a documentar pues, las grandes obras artísticas si no son subvencionadas por el Estado? ¿No? Lo encuentro absolutamente difícil. Todas las películas prácticamente que yo he hecho, maestro, todas, ha sido con el mecenazgo, medio sesgado de repente, pero siempre definitivo, del Estado. Bueno, las becas que he tenido, las becas que has tenido tú, el apoyo que hemos obtenido de Foprocine, de Fidecine. Sin eso no se puede hacer cine ahorita, porque no podemos competir con el cine que nos viene de afuera, sobre todo con el cine estadounidense. ¿Cómo vamos a competir nosotros con esas películas? Imposible de la vida. No, he pensado mucho, Nico, he estado pensando mucho, por ejemplo, en el origen de Doculab, que fue algo en lo que estuvimos muy cercanos tú y yo, como este programa que para mí ha sido muy exitoso. Pues ahora pensaba cómo se motiva, ¿verdad? A la gente, cómo se le enseña que hay espacio para que se produzca y se vea, ¿no? Ahora que hay también esta crisis que está ocurriendo hoy en México con las maneras de financiar el cine, pues es algo que se repite en Brasil, que lo padeció Argentina, lo está padeciendo Chile, todos los que de alguna manera fueron alumnos nuestros en Doculab y que hicimos una comunidad grande iberoamericana, ¿tú encuentras todavía un sentido poderoso en programas de formación? ¿Qué es lo que vale la pena de los programas de formación, Nico? Tú has estado muy cerca. Bueno, mira, ahora que yo hago menos cine y que no tengo tanto trabajo, la neta, me he querido refugiar pues, en eso, en transmitir mi experiencia, en motivar a los jóvenes. Pero es como motivar a alguien que va a la guerra, cabrón. Decirle, oye, te van a matar, mano. Pero igual va a salir una estampita en los libros de texto que fuiste un héroe y que diste tu vida por la patria, ¿no? Pero es muy difícil convencer y crear la pasión por el cine a alguien cuando sabes que es un medio cada vez más difícil, sobre todo si quieres hacer cine de autor. O sea, hablar de cine de autor, sí. Muy sencillo, hacer el cine que tú quieres hacer, punto. Uh-huh. No que te digan cómo hacerlo, y que sea un encargo, que eso lo hemos vivido todos, tú también, todos lo hemos vivido. Siempre que alguien nos produce una película, a veces acabamos no muy bien, porque ellos esperan algo de ti que a lo mejor tú no puedes dar y tú quieres dar lo tuyo. Bueno, a ti te... El eterno pleito, así es. Pero ¿lo ves posible todavía, Nico? Bueno, ¿qué debería pasar para que se pudiera seguir manteniendo eso? Después de la pandemia y lo que está pasando en el país, no voy a ser pesimista. Sí, claro. No, o sea, yo estoy verdaderamente convencido
de que como en la guerra o en la guerrilla, pues hay que seguir luchando y por los proyectos, y que si algunos salen, que si... Lo que sí, yo ya no estoy dispuesto a pasar 8 años. Digo, tengo 72 años, maestro. Digo, si sigo el ritmo de hacer una ficción o un documental cada 3, 4 años, pues ya me quedan 1 o 2, mano. ¿Entiendes? No manches. Qué feo lo pones, cabrón. ¿Eh? Qué feo lo pones. No, bueno, entonces, aquí ya entre nos, mano, pero cuando está la gente en Doculago, mis alumnos, por ejemplo, tanto en el CUE como en el CCC, hay que darles ánimo, hay que decir, oye, Claro. mano, ahí vas para adelante, y vas para adelante, y vas para adelante, cuando muchas veces dices, lo estoy llevando al precipicio, mano, pero pues ni modo, Sí. ¿no? Tendrá que dar alas y volar a partir de ahí. Así es. Nico, nos pregunta César Uriarte, ¿cómo abordas visualmente cada proyecto? Si es a partir de un concepto o a partir de un impulso. Hago libros, tengo una disciplina. Cada vez que me ocurre hacer un documental o una ficción, compro un libro y empiezo a dibujar, empiezo a escribir, que eso es lo que menos bien me va. Escribir siempre he tenido problemas y un pudor enorme por escribir. Pero sí, dibujo mucho, ¿no? Sí, has estado subiendo un montón de dibujos, has estado muy activo en eso, ¿no? En la pandemia y en el pues, estar encerrado tú en tu casa, y a mí dibujar me da un placer enorme, y además es algo tan inmediato, Everardo, que no tengo que ir a ver a fulano de tal, a hacer presupuestos, y convencer a este y al otro. Y tú sabes perfectamente, Everardo, cuando uno está produciendo o quiere uno realizar una película, no importa la trayectoria que tengas, no importa el éxito que hayas tenido como cineasta o tus películas en festivales, haz de cuenta que es la primera vez que es una peli. Empiezas desde cero. Ya estás en la cola con todos los que van a hacer su película la primera vez. ¿Cómo fue, Nico, volver con Eco de la Montaña, por ejemplo? Bueno, esa fue iniciativa, fue un encargo. Fue Michael Fitzgerald, que fue productor de John Huston, que conoció Frutos de la Torre, y me dijo, Nicolás, tú tienes que hacer esta película, ¿no? Por él visité al Huichol. Bueno, para mí es un mundo totalmente familiar. Inmediatamente hice... Lo encontraste muy distinto, porque preguntaban eso hace rato, lo encontraste muy distinto. Los huicholes tienen una enorme ventaja sobre muchos otros grupos indígenas en México, que entienden la modernidad sin dejar de pisar en su tradición, en su mundo. O sea, pueden tener un pie como si fuera una isla en su tradición y viajar a Nueva York y entender el mundo moderno sin renunciar y sin acomplejarse de lo que significa ser moderno o la modernidad, ¿me entiendes? Y yo quise de alguna manera retratar eso en Eco de la Montaña, ¿no? Sí. No tuve la fortuna de filmar a Santos en su hábitat porque tuve muchos problemas de permisos y todo para realizarlo. Sí. Pero lo que sí creo que esboza la película es que un huichol llega a las puertas del Louvre, del Museo del Louvre en París, ¿entiendes? O el Museo de Chicago, y sigue siendo huichol, ¿entiendes? Y cree en la peregrinación del peyote y en Viricuta, al mismo tiempo que ha viajado no sé, a la India, fue a la India, a Europa, a Estados Unidos, que tiene encargos en Londres. Sí. Y sin embargo, él es un huichol, y viste como huichol, y no se avergüenza de serlo, y no está acomplejado. Y Nico, ¿tú estabas nervioso para entrar a ese proyecto o no? ¿Dónde? ¿Sentías ese nervio de no haber pisado, de haber estado un poco ausente del cine por un tiempo o no? Pues realmente no. Del cine he estado ausente como tú y yo, pues de mucho. Pues ya no hacemos cine, maestro, pues hacemos video, hacemos cine digital,
No, pero habías pasado mucho tiempo sin tener un largometraje como obra personal. A eso me refiero, no que no estuvieras activo en lo audiovisual, pues. No, bueno, ¿No sí. sentías esa inseguridad? No, sí, sí, sí. No, incluso como documentalista mismo, ¿no? Y volver otra vez a filmar en locación, a caminar por la sierra, a a este, pues tú lo sabes, a empezar un proyecto sin saber cómo va a acabar, ¿no? Así es. Me recuerda el capítulo de la campana de André Luyev, ¿no? El joven que dice tener la fórmula para hacer la campana y arriesga su vida y afirma, yo tengo la fórmula de mi padre para hacer la campana. Y cuando finalmente la hace, llora ahí tirado en la arena, entre el lodo, y le pregunta a André Luyev, ¿por qué lloras? Porque no sabía la fórmula, la acabo de inventar. Esa es para mí, es una de las grandes lecciones, para mí la mejor película de Tarkovsky y una de las mejores lecciones del arte. Primero, no sabes para qué sirve. Y segundo, nunca sabes cómo empezar, pero nunca sabes cómo va a terminar. Y siempre piensas que estás en lo correcto y que sabes lo que estás haciendo y nunca sabes ni a dónde vas ni qué es lo que estás haciendo. Digo, si uno es sincero con uno mismo. Claro, así es. Y Nico, vamos a ir cerrando un poco la charla. Me gustaría mucho que me platicaras en toda esta carrera, ¿qué te ha regalado el cine? Si es que muchas cosas nos ha regalado, por supuesto, pero ¿qué sería de las cosas más valiosas que te ha regalado dedicarte al cine documental y al cine de ficción, al cine en general? Las personas con las que he trabajado, eso para mí, mi mayor fortuna, ¿no? Haber conocido a Mario, haber conocido a Sheridan, haber conocido a Paz, haber conocido a todas las gentes que he entrevistado, haber conocido a John Cage, que fue uno de mi gurú y mis grandes, ¿no? Que era una especie como de sabio zen, ¿no? Te voy a platicar unas anécdotas si tenemos tiempo. Uh-huh. Él visitó México en 1976 y lo invitó Mario Lavista a dar una serie de conferencias en la Benjamin Franklin, en la biblioteca. Y me dijo Mario, una vez me habló por teléfono y me dijo, te tengo una sorpresa, ¿quieres conocer a John Cage? Digo, puta, claro, era mi héroe, mi grupo. Digo, va a estar en la universidad. Él era director del departamento de música. Entonces me dijo, va a estar en la antesala de mi oficina a tal hora. Entonces yo llego, entro en la antesala y está John Cage sentado frente a mí. Entonces, bueno, me da mucha pena abordarlo, etcétera, etcétera. Y fue él que me abordó a mí. Me dijo, ¿juegas ajedrez? Entonces le dije, muy mal. ¿Pero conoces las jugadas? Me dice, sí. Sacó un ajedrez de miniatura, maestro. Y me puse a jugar ajedrez con él. Y Cage mismo me dijo, yo tengo que hacer muchas visitas en la Ciudad de México, tengo que ir a Teotihuacán, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Me quieres acompañar? Entonces yo fui su decán, desde que llegó hasta que se fue. Lo estuve acompañando, era su chofer, fui a Colman con él, fui a Teotihuacán, lo llevé a todos lados, le enseñé la Ciudad de México, y te voy a probar estas anécdotas maravillosas, que por qué era un hombre sabio y por qué hay que entender a una gente como yo, que estamos en Acolman, en el convento, en el jardín, y de repente se empieza a escuchar un coro muy lejos en la iglesia, y entonces Cage se voltea y me dice, oye, qué lindo se escucha ese coro. Entonces yo, ay, pues si quiere vamos a la iglesia, yo lo llevo para que lo escuche. No, me dice, se escucha muy bien de aquí, no necesito ir a la iglesia. Entonces, esas son cosas, o sea, que están viviendo el momento que están viviendo y no, obviamente yo pensé, va a querer ir adentro de la iglesia y escuchar el coro. Otra cosa maravillosa, en la conferencia que dio en la Benjamin Franklin, contó una anécdota maravillosa. Dice, el primer encargo que tuve yo como músico fue crear la música para un ballet acuático.
pero se me olvidó que la mayoría del tiempo están bajo el agua y no escuchaban la música. Y él me decía como un chiste que hice en mi tiempo, a mí me provocaba una angustia terrible, ¿no? Cuando me di cuenta de que pues, la mayoría de la música no la iban a escuchar porque estaban bajo el agua, ¿no? O sea, ahora hay sistemas de escuchar bajo el agua, etc. Bueno, ¿tenemos tiempo o no? Porque te voy a contar una Tenemos como 5 minutos. Ah, bueno. Gunther Gerso Pero échatela. hice Queda poquito. hice un documental sobre Gunther Gerso y contó una anécdota maravillosa en el documental. Él empezó a pintar muy tarde, fue escenógrafo famoso de toda la época de oro del cine mexicano. Prácticamente como Raúl Lavista y los grandes músicos y escenógrafos, etcétera, de esa época, pues los que crearon el cine, fue uno de ellos, pero se retiró del cine a tiempo, sabía que el barco se iba a hundir y se dedicó a pintar. Muy tarde ya, como a los 50 años, empezó a tener su vida exterior, digamos, como pintor. Y en la primera exposición que tuvo, fue en la Galería de Arte Mexicano, cuando estaba en Milán, él era un poquito exagerado, y me contó en la entrevista, no fue nadie a mi exposición, nadie. El único que se apareció, obviamente no era cierto, obviamente había invitado, etcétera, pero bueno, a decir era exagerado. Entró un gringo y entonces llegó y vio la exposición así y dijo, oye, ¿qué no aquí no es un restaurante? Le dije, no, esta es una exposición, ¿no? ¿La quiere ver? Y se pasó rápido y le digo, ¿y dónde está el restaurante? No, el restaurante que usted busca está aquí a media cuadra, el letrero, se fue. Bueno, según Gerso, no vendió nada, fue un desastre la primera exposición, etcétera, etcétera. Y a los meses le llega una carta de este cuate, del gringo este que llegó, encargándole una obra, pero tenía recortado un retazo de su alfombra, una alfombra roja. Y le dijo, quiero que imite este color, porque este es el color de mi alfombra. Entonces, Gerso se ofendió. Ay, ¿qué crees este cabrón? Soy una puta, ¿qué? Que lo va a hacer su pintura y la alfombra. Pero estaba tan fregado de dinero que la pensó así 2 veces y dijo, bueno, pues sí, ahí va. Agarró la alfombra y empezó a pintar un cuadro en rojos. Le salió tan bien el cuadro, maestro, que no se lo quiso vender y es el único cuadro que tenía en su casa colgado en la chimenea. Se llama La Aparición, así le llamó al cuadro. Y creó, ¿qué fue por ahí? En 65, por ahí, una de las mejores épocas, es su época roja, gracias a ese incidente, imagínate. Entonces uno como cineasta, de repente, es una lección maravillosa, porque cuando te dicen, por aquí no, aquí, ahí vas y te metes por ahí, mano, y resulta que encuentras un tesoro y que encuentras algo. Ay, Nico, pues mira, pues ya llegó el tiempo. La verdad es que yo estaba muy nervioso. ¿Cuánto tiempo? Muy nervioso. Nos echamos 1 hora y media, cabrón. ¿Está bien? Como me hiciste que fuera más o menos fácil, la verdad. Me la pasé muy bien. Agradezco muchísimo que me hayan invitado a tener esta charla contigo. Espero que tú también te hayas sentido contento. Ya la seguiremos después. Ojalá que esta cuarentena nos permita otra vez echar unos pescados zarandeados con cerveza. De verdad estoy muy, muy agradecido, Nicolás. No sé si hay algo que quieras agregar. Sabes perfectamente que admiro mucho tu trabajo y platicamos de documentalista a documentalista. Así es, querido Nico. Muchísimas gracias. Y por supuesto, pues muchísimas gracias a la Academia, a la UNAM, a la Cátedra Bergman. La próxima semana, en Jueves de Cine, va a estar Jorge Fons conversando con Armando Casas, va a estar bueno, no se lo pierdan. Y pues, Nico querido, ya nos daremos el abrazo luego. Ahí disfruta tu casa, sigue pintando, ojalá que pronto podamos ver esa obra de La Pasión que estás haciendo, de La Pasión de Cristo, que es bellísima. Yo tuve chance de ver unos materiales que me enseñaste, realmente muy interesante película. Ojalá que pronto la podamos ver ya proyectada. Si es que la estás continuando, ya no vas a platicar de eso porque ya no se pudo, pero ojalá que la podamos ver. Bueno, y a todos, y a la academia, y a los cineastas, documentalistas, pues no queda otra más que seguir luchando, maestro.
Así es. Y sobre todo en estas épocas que son muy difíciles, que Así no, es. que ahora sí que haya ánimo y y pues en fin, mucha suerte a todos y gracias, Bueno, querido amigo y admirado Everardo. gracias, maestro.